Para empezar, no faltará el que diga no existen malas actualizaciones, solo gente insatisfecha. Y amigos, tienes razón, pero seguramente llevas una semana jugando. Gracias a la actualización más reciente es como me dije, what the fuck, puedo sacar un video de esto y da para muchísimo. Y vamos a ver las peores actualizaciones de Brawl Stars, tal vez Supercell lo vea como contenido gris, pero es la opinión de muchos de la comunidad. Actualizaciones que dejaron mucho que desear y también nos ilusionaron. Ojo que no le estoy reprochando nada a Supercell, solamente que las actualizaciones son algo importante para mantener el juego. Un saludo a todos los miembros del canal, y es que si te quieres unir aprieta ese botoncito azul para que veas los beneficios. Y sin nada más que decir, comenzamos con este video. Vamos a comenzar con la actualización actual, que es la actualización donde salió Meg. Y es que esta actualización es un poco difícil de explicar, pero sí que nos dejó mucho que desear. Para empezar, era como que el complemento de la actualización pasada, que si lo tomamos como un complemento, la verdad es que no complementó nada, ya que esta actualización no trae mucho. Aparte, había mucho hype con esto de la guerra de clubs, que recuerdan que nos dijeron ya desde hace actualizaciones que si iba a venir la guerra de clubs, que iban a reducir los clubs y todas esas cosas. Entonces esperábamos algún adelanto o algo relacionado con esta actualización de la famosa guerra de clubs, pero no nos dijeron nada. Nos dijeron lo mismo que la actualización pasada lo anunciaron este cambio. Y siento que Supercell hizo mal en decir esto de la guerra de clubs al menos un mes antes de que lo tuvieran listo, ya que si lo dijeron antes hace como que la gente pensar que se va a venir la siguiente, que se va a venir en la siguiente, y tal vez pasan 6 meses y no llega, y Supercell va a quedar mal. Aparte solamente metieron un nuevo brawler y unas cuantas skins. No fue como que un complemento muy grande de la actualización pasada. Y regresando con los clubs, debieron decir al menos algún adelanto, alguna imagen o algo así por el estilo, pero ni eso. Por eso es que esperábamos mucho más y podremos decir que esta actualización fue de relleno. En sí no aportó nada al juego. Hubiera sido mejor que se hubieran esperado hasta Halloween y sacar una actualización muy completa con mucho contenido y mucho mejor. Sinceramente, esta actualización donde salió Meg ha sido de las peores que he visto. Dime tú en los comentarios qué es lo que opinas. Y si crees que estoy en lo incorrecto siendo muy duro, pues dímelo también en los comentarios. Vamos con la siguiente actualización, que ya fue hace tiempo, y estamos hablando de la skin de Surge Verano de Monstruos. Para empezar, salió un periódico que según aseguraba un calamar gigante, no recuerdo muy bien, pero nos llenó de mucho hype. Y también pues se filtró esta actualización. Esta filtrada como que hizo que el contenido no causara tanto impacto, como que no nos gustara tanto, porque pues ya lo habíamos visto y era como que XD. Sé que no tiene nada que ver con el contenido, pero también como que la impresión de la fuente no fue buena. Nos presentaba el nuevo modo del juego este del Godzilla, algunas cuantas skins y solamente eso, porque lo demás eran modos de juego que ya teníamos dentro del juego, así que no era como que mucha novedad. Y sinceramente creo que lo que le dio mala impresión a esta actualización, porque muchos lo dicen, no solamente yo, fue el hecho de que se filtró. Y tal vez sí, es mala, pero eso lo hizo aún más mala. Tal vez igual a ti te haya gustado, para ti haya sido la mejor del juego, no sé, eso quiero que me lo digas tú en los comentarios si tienes algo que agregar, o también por qué decirme que no. Sé que el equipo de Brawl Stars se esmera en traernos cosas muy buenas dentro del juego, pero a veces dejan que desear. Vamos con la siguiente, que se me hace muy rara, pero aquí está, y es la de Line Friends. Yo pregunté en Twitter y me dijeron Line Friends, o sea, ves a seguirme en Twitter. Creo que lo que hicieron mal fue sacarlo como una actualización, porque literal solamente fueron 3 skins de una colaboración que hicieron con Line Friends, pero es que a ver, esta no la vamos a valer como una actualización, aunque así Supercell lo hizo ver, y hasta puede que sea la mejor. Así que no, bro, no le tires hate a la de Line Friends. ¿O acaso ese oso primo no te da ternura? Mal, amigo. Se me olvidó mencionar que el primer puesto, que fue la actualización de Meg, trae muchísimos bugs. Creo que es la actualización que más bugs ha traído. Ok, Supercell ya lo está arreglando, pero la actualización con más bugs que ha venido de una. Aparte de que esperábamos algo más, viene con muchos bugs. Qué mal. Vamos con la siguiente, y sé que no me la van a creer, pero vamos a hablar de la actualización de Colette. Así es, la actualización del Star Park. Y es que a ver, sabemos que esta actualización en sí nos trajo lo que sería el lore de Brawl Stars, esto de Star Park que tanto sospechábamos, este video del chino ese, pero en cuanto a contenido vino muy pobre, nada relacionado con el video por así decirlo, solamente nos metieron skins y literal solamente a Colette, y metieron también nomás a Colette porque tenían que sacar un pase de batalla. En sí fue muy poco, pero lo que se robó mucho más la atención fue este video del Star Park. Obviamente fue muy poquísimo contenido, aunque pues nos dejó el video, pero fue muy poco contenido para dentro del juego. Tal vez fue lo mejor para el lore, tal vez para hacer teorías, todo lo que tú quieras, pero dentro del juego no hubo nada. Entonces también puede ser una de las peores actualizaciones, pero como nos trajo al inicio el lore de Brawl Stars, pues le pueden restar unos que otros puntos, podemos sumar más puntos, no lo sé, pero esto la salva un poco. Pero por así decirlo, contenido para disfrutar dentro del juego no fue mucho. Vamos con la siguiente, que esta complementa un poquito al primer puesto. Ya estamos hablando de la actualización donde salió Ash, donde salió la basura esa. Para empezar, sabemos que no metieron mucho porque estaban de
vacaciones, pero aún así como que el contenido agradó un poco, tanto las animaciones como la historia, todo lo que hicieron con skins estaba muy bien. Pero aquí, como te dije también, el primer puesto, el error aquí que hicieron fue decir sobre la guerra de clubs, ya que sí, tal vez nos dejó como que mucho contenido que desear y cosas así por el estilo, pero pues esto de la guerra de clubs al menos esperamos un adelanto. Lo único que nos dijeron es que iban a meter algo y que nos iban a dar una reducción dentro de unos meses, y esto también hizo que la siguiente que saliera después de esta fuera la peor, ya que estábamos hypeados con algo, había muchos rumores sobre una cosa, sobre otra cosa, pero en sí no tocaron nada sobre ese tema porque pues soy Supercell, así que ahí muy mal. Y pues dentro del contenido pues fue aceptable, estuvo bien la verdad, pero tampoco fue como que mucho, solamente que sí, estuvo bonito y creo que nos quedamos con esa parte de que estuvo bonito, fue una buena historia y todo lo que tú quieras, pero en sí el contenido para dentro del juego no fue mucho. Pero bueno, al menos yo creo que Supercell debería guardarse un poco esas cosas y publicarlo tal vez un mes antes de que lo saquen, porque si lo publican antes y lo sacan 2 meses después, obviamente la gente se va a molestar porque en una actualización, ok, le dice una cosa, pero en la otra siguiente le dicen otra y le dice así, o sea, vas a tardar mucho y a la gente no le va a gustar, se va a desesperar por querer ver ya las guerras de clubs que les prometiste, y al ver que tardas y tardas, pues se van a ir. Vamos con la siguiente, que esa también ya lleva muchísimo tiempo, fue de las primeras actualizaciones, pero estamos hablando de la actualización de Retrópolis, donde salió Vivi. Y es que en sí esto tiene como que una razón y todo esto, ya que como que la comunidad era nueva, pero no estamos acostumbrados al sistema de actualización de Supercell y todo lo que tú quieras, pero es que en esta actualización nos hypearon bastante, pensamos que iba a ser un cambio radical al juego, nada más nos metieron un nuevo Brawler y cuantas skins y creo que modo de juego, no recuerdo ni qué nos metieron, pero fue muy malo, o sea, ni de recordarlo pues. Del hype que hicieron, lo que mostraron, todo lo que hicieron, creo que no salió nada referente en la actualización, nada del hype que nos hicieron salió en la actualización, y en ese momento para los que estábamos y estábamos como que apenas acostumbramos al juego, fue una gran decepción. Quiero que en los comentarios me digas sobre estas actualizaciones, si faltó una, si esta la debo de quitar, porque esta fue la mejor, porque esta fue la peor, dímelo en los comentarios que yo te leo. Vamos con las mejores actualizaciones, que estas son contadas, y quiero que antes me digas tú en los comentarios para ti cuál fue la mejor actualización. Vamos con la primera, y es donde introducieron los gadgets, así es, la actualización de fútbol. Ahí sí se mamaron los de Brawl Stars, nos dieron una manera nueva de jugar Brawl Stars, cambiar todo el juego, algunas mecánicas, y eso fue lo mejor, era como tener algo extra ahí que nos ayudaba a ganar partidas, así que muy bien en esa parte, eso es lo que hay que innovar. La segunda es donde nos metieron las segundas habilidades estelares, que esa también estuvo muy bien, esa actualización fue de las mejores, ya que fue un hype bueno que nos prometió lo que vimos, que cambiaron nuestra estrategia, la manera de jugar, tal vez tener más combos, casi parecido también a lo de los gadgets, pero esta sí fue mejor. Pero bueno, sinceramente esta es la parte con el contenido que traían aparte, los nuevos brawlers, nuevas skins, las novedades, pues la verdad que estuvo muy bien, y estas cosas lo hicieron aún mejor. Pero quiero que tú me digas en los comentarios para ti cuál fue la peor y cuál fue la mejor actualización que has vivido en Brawl Stars o las que has visto. Espero y la siguiente esté en este top de las mejores. Gracias por ver este video.